Entonces, vamos a tener primero que definir lo que es el maltrato infantil. Tanto la OMS como la OPS pues han dicho que es un problema de salud pública, y esto porque no es exclusivo de México, prácticamente es de todo el mundo y existe desde que el hombre existe en la faz de la Tierra. Para fines prácticos, la definición que más se ha distribuido en todo el mundo es a través de la OMS, que es el maltrato de menores, que abarca todas las formas de malos tratos y emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia, o la explotación comercial o de otro tipo que origina un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo y dignidad, y que tiene consecuencias para todo el resto de su vida. Vamos a hacer una remembranza rápida de lo que es la historia general del fenómeno del maltrato. Vemos que existe, como decíamos en un momento anterior, desde que existe el hombre en la faz de la tierra. Hay reportes desde la época de los grecos y de los romanos donde decían que el padre tenía el poder absoluto sobre la vida y la muerte. O sea, que ellos decidían qué niño vivía y qué niño no vivía, y qué niño se le daba ciertas funciones en la sociedad y a qué niño no se le marginaba desde que era bebé prácticamente. En los tiempos de clásicos, Séneca, Platón y Aristóteles, pues eran de los que buscaban el perfeccionalismo en lo que era el cuerpo humano, y por lo tanto pues ellos apoyaron la ley de matar a los defectuosos. Todo aquel que tenía algún defecto congénito al nacimiento, pues para ellos no eran una persona que fuera beneplácita para ellos. En China hace 150 años era permitido matar a sus hijos como parte de un control prenatal incluso. En el siglo XVII algunos padres mutilaban a sus hijos, esto con la finalidad de causar lo que era prácticamente una situación de lástima en el niño, y por eso mandarlos a pedir dinero en las calles y así hacer una forma fácil de trabajo desde ese entonces. Vemos que durante la Revolución Industrial existían jornadas de 16 horas diarias en los niños. No había legislación que los protegiera acerca de un trabajo indiscriminado y sobre todo mal remunerado. Hitler, con el afán de obtener una raza pura, pues realizó muchas atrocidades, matando a miles de niños inocentes, millones de niños inocentes. En los países en guerra se forman a los niños de la guerra, y los que no participan alineándose a la milicia, pues son niños que tienen que emigrar hacia otros países viviendo en condiciones de pobreza extrema, sin ningún derecho, sin ninguna persona o institución que los pueda apoyar para tener una mejor vida. Dentro de lo que es la historia del fenómeno en México, vemos que desde los aztecas, mexicas, que eran los principales pueblos en lo que fue la época prehispánica, pues sacrificaban a los niños adolescentes de uno u otro sexo. Pero sin embargo a esto hay que recalcarlo de una forma muy especial. Los mexicas y los aztecas pensaban precisamente que los niños eran la parte más benévola de la sociedad o la parte más pura de la sociedad. Por eso precisamente los ofrecían sus vidas a los dioses. Incluso en la cultura azteca, pues a los niños les sacaban el corazón para poderlos ofrecer a los dioses en calidad de que llovieran, tuvieran una mejor abundancia o tuvieran salud. En la época poscolombina es donde nos damos cuenta ya de que empiezan a haber muchos niños en la calle. Ahí es donde empiezan los mendigos y los niños abandonados. En el momento que los padres de estos niños mexicas fueron sacrificados, fueron muertos, y así toda su familia, toda su descendencia, no hubo nadie que se hiciera cargo de estos pequeños. Entonces, por lo tanto, empezó a haber vagabundos en todo lo que fue la Nueva España. En la época de la Inquisición, pues no es tampoco una época en la que los niños hayan podido escapar acerca de la muerte, cuando eran culpados también de herejía, o bien sus mamás de herejía. Vamos a dar una revisada rápida acerca de lo que es el enfoque mundial del maltrato infantil, para saber desde qué tiempo se escribe de esta situación, pero vamos a ver qué lento ha sido el proceso prácticamente de enseñanza de lo que es el maltrato infantil a nivel sobre todo el área médica. Vemos que desde Races Practice Forum es el primer tratado de pediatría donde ya señalaban que es posible abandonar a los niños intencionadamente. Después en el Tequim tradujo al Soranus, que es un médico griego, quien escribió un tratado de ginecología donde ya señalaba que podía y que existía el infanticidio, o sea que desde ese entonces ya había abortos provocados.
El primer artículo que claramente presenta el problema fue descrito por Ambroise Tardieu en Francia en 1860. Para 1874 se presenta en Nueva York el primer caso, una niña llamada Marielle, que era una niña que sufría maltrato infantil, físico, negligencia, por parte de sus papás. Sin embargo, fue tan conmovedora la historia y tan importante la trascendencia de los derechos de los niños, porque resulta con que para esas épocas existía lo que era la derecho de la defensa de los animales, pero no así la Asociación en Defensa de los Niños. Entonces, la Asociación en Defensa de los Animales fue la que tuvo que intervenir para este caso de esta niña. Entonces, para el año siguiente, que fue 1875, es cuando en Estados Unidos, por Mary Ellen, se crea por fin la Sociedad de Protección de la Crueldad de los Niños. Para 1883 se formó la primera sociedad inglesa para la prevención de la crueldad de los niños en la ciudad de Liverpool, que ya fue una institución mucho más completa, donde ya participaban no nada más médicos, sino otro tipo de personajes, entre ellos los gobernantes, para poder velar por los derechos de los niños. Fue en 1885 que se formó también la sociedad en Londres. Para 1946 aparece la primera publicación, que fue de un radiólogo, donde publicó los hallazgos de fracturas múltiples y hematoma subdural en 6 niños. Para 1953, Silverman, que fue un patólogo, concluyó que las causas de los estudios que había encontrado en las autopsias Kiefer, los probables culpables eran precisamente los padres. Para 1962, en la reunión anual de la Academia Americana de Pediatría, Kempe introdujo el término del síndrome de niño maltratado, como se conoció en un inicio, después como el síndrome de Kempe, y pues en la actualidad sigue siendo el síndrome del niño maltratado. Vamos a dar una vista rápida acerca de los aspectos jurídicos y de protección en la infancia. Esto pues es también un poquito largo. En las épocas prehispánicas aquí en México, como lo decíamos anteriormente, así como los ofrecían para la muerte, también ellos eran muy duros para los castigos que ellos ponían. Desde que el niño moría tenía una importancia en la sociedad de los aztecas. Los niños iban al Chichihuacuauco, en donde iban los niños que morían, y ahí seguían manteniéndose ellos a través de las deidades prácticamente vivos. En la cultura de los tres zapotes en Veracruz hay juguetes zoomorfos dentro de los vestigios que se han encontrado, que indican precisamente que ellos estaban también muy conscientes que el niño debería de tener algo con que divertirse, algo con que jugar, dentro de lo que era también parte de la integridad o de la protección psicológica de la infancia desde en estas culturas. En los mexicas, en el momento del nacimiento, todo niño debería de recibir un náhuatl o tona. Esto era una deidad que era la que los iba a proteger para toda la vida y los iba a acompañar hasta el momento de su muerte. Les daba su personalidad, les daba todos los, vamos a decir, todos los conceptos que necesitaban tener para la sociedad según el rol que se iban a desarrollar. En el Anáhuac, desde los primeros meses de vida eran llevados al Calmecac o al Tepozcali, dependiendo si iban a ser guerreros o sacerdotes en sus estudios. Vemos que para 1531 el gran Tatabasco va relacionado con lo que comentábamos anterior, cuando empiezan a haber muchos niños en la calle de los aztecas, mexicas, que murieron a manos de los españoles, pues el Tatabasco es el único que se dedica a ver estos niños y funda el Hospital Santa Fe para indígenas. Para 1745 la primera ley de vagancia en los muchachos errabundos es llevada a cabo. En 1801 se funda en Jalisco, Guadalajara, Jalisco, lo que es el Hospicio Casa de la Misericordia, conocido como Hospicio Cabañas prácticamente. En 1841 se crea la Casa Correccional anexa al Hospicio de Pobres, pero pues esta realmente no era tanto una correccional, sino todo niño que encontraban en la calle lo dirigían a este lugar, pensando que eran delincuentes, que eran precisamente menores infractores. La primera medida de protección en la infancia se establece por fin hasta 1858-1860. Para 1866 se empiezan a dar derechos ya a algunos de los niños que padecen unas discapacidades específicas, como bien es la Escuela Nacional de Sordomudos y la Escuela Nacional de Ciegos. Con la Revolución Mexicana se establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por los derechos de la infancia, parte de los derechos iniciales de la infancia. En 1961, por decreto presidencial del licenciado Adolfo López Mateos, crea el Instituto Nacional de Protección de la Infancia, dando pie a lo que es el inicio del DIF, que actualmente existe. Vamos a ver rápidamente ahora lo que son las estadísticas acerca del maltrato infantil. Para decir que hay maltrato infantil, pues es todo aquello que va en contra de la voluntad de un niño, sea psicológico, físico, emocional.
Y pues para esto presento una estadística de algo que casi no se menciona, que son los matrimonios registrados por sexo según el grupo de edad de los contrayentes. En este caso presento el grupo de menores de 20 años de edad y va desde los 10 a los 20 años de edad. Vemos que para el 2008 teníamos 63.606 hombres y 145.531 mujeres. Esta cantidad, si bien es cierto que ha ido disminuyendo a través de los años, en el 2013 se mencionan que fueron 46.746 hombres y fueron 112.120 mujeres. Aquí nos damos cuenta de una gran diferencia que hay entre el porcentaje de hombres con el de mujeres que se casan a esa edad. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres siguen siendo en la mayoría de los estados de la República Mexicana y aún aquí en el centro del país, pues en moneda de cambio. Prácticamente al cabo de una dote, ellas son vendidas a sus esposos, que pueden ser el doble o el triple de la edad que ellas presentan. Aquí en esta gráfica, que está un poquito cargada, pero es lo que son los índices de reporte de maltrato recibidos y comprobados. Prácticamente esta es a través de lo que es el DIF, de las denuncias por estado. Viendo que el primer lugar o el primer estado que tiene la mayor incidencia de reportes de maltrato recibidos es Yucatán, con 459.4 casos elevados en el 2010. En segundo lugar está lo que es Sonora, que son 378.1 casos, y le sigue Coahuila en tercer lugar con 386.7 casos. Los estados que mayor incidencia reportan de violencia infantil son Yucatán en primer lugar, Sonora, Coahuila, Quintana Roo, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa y Aguascalientes. El predominio por sexo es prácticamente en relación 1 a 1. Ha habido años en los que se han presentado una relación un poquito más alta, de 1.1 niñas por cada niño, sin embargo, pues es casi la relación igual. El número de niñas por cada 100 niños atendidos ahora por entidad federativa en el 2010, nos damos cuenta que en Guerrero es el primer estado donde hay más niñas que reciben maltrato infantil que niños, teniendo una relación de un niño por cada 2 niñas. Le sigue Tamaulipas, Veracruz, Morelos y Chiapas, que es el estado de donde yo vengo. La división porcentual del maltrato infantil por tipo y edad federativa en el 2004, vemos que prácticamente aquí en el Distrito Federal es donde tenemos una mayor incidencia de abuso físico, de lo que es maltrato emocional, de lo que es omisión de cuidados y de lo que es negligencia aquí en el Distrito Federal. En lo que es el maltrato, el abuso sexual, tenemos Tamaulipas, que es el estado con mayor incidencia de 12.2, aunque estas estadísticas realmente a mí no se me hacen reales y ahorita les voy a comentar el por qué. El abandono es mayor también en lo que es el estado de Chiapas, que es de donde yo vengo, y en Colima se presenta la mayor cantidad de pacientes con explotación sexual comercial. Esta es una gráfica que es del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de aquí del CEMEFO, del Distrito Federal, donde dice precisamente que los cadáveres de los niños que ingresaron durante los años 2008-2013, en un 40% representaron tanto fetos como menores de 1 año de edad. Esto va un poquito de la mano con relación al aborto, que ya es algo legal aquí en el Distrito Federal. En los principales sitios de muerte de los cadáveres de los niños que ingresaron al INCIFO, que es el Instituto de Ciencias Forenses, fueron el primer lugar en el del hospital, con 1.340 casos, siguiendo en el hogar, con 865 casos, y después la vía pública. Las principales causas de muerte de estos niños que ingresaron al CEMEFO fueron el aborto, en el 19.3%, seguido por lo que es otros, que aquí es una cifra bastante importante y que realmente pues a eso denota que no están bien clasificados los niños en el momento de la muerte. Atropellados el 11.6%, accidentados 10.8%, enfermedad 10.4%, asfixia 7.9%. Vemos por ahí que la estadística que nos marcan de niños maltratados es de 2.7%. Sin embargo, se intuye que en donde cae el rango de otros fueron más bien niños que fueron maltratados, pero que en sí nunca se llegó a la conclusión de maltrato infantil porque las unidades donde atendieron al paciente por última vez no denunciaron este tipo de fenómeno. Entonces, bien así, ya las estadísticas vemos que la omisión de cuidados es la primera causa en toda la República Mexicana de maltrato infantil, seguido por el maltrato físico y emocional.
Y bueno, también no debemos de perder de vista lo que es la prostitución. Recordemos que también existe lo que es la pedofilia y que, bueno, finalmente los niños de Brasil, México, Colombia, Perú y Argentina son los más afectados, ya que muchos extranjeros, tanto de Europa como de Estados Unidos, son los países a donde van de manera predilecta a buscar precisamente prostitución infantil y pornografía infantil. La UNICEF calcula que alrededor de 1.8 millones de niños y niñas sufren de explotación sexual en todo el mundo. Ahora vamos a ver ya en sí las frecuencias en todo lo que es México. Vemos que el 62% de los niños y niñas han sufrido maltrato en algún momento de su vida. El 10.1% de los estudiantes han padecido algún tipo de agresión física en la escuela. El 5.5% ha sido víctima de violencia sexual y un 16.6% de violencia emocional. México se ubica en el 6º lugar de América Latina al tener un alto número de homicidios de menores de dos niños entre la edad de 0 a 14 años de edad por día. Entre 55 y 62% de los niños en México ha sufrido en algún momento de toda su vida, antes de que naciera, desde la preconcepción, ahora ya se considera así, maltrato infantil. Estas son cifras que son dadas por lo que es la UNICEF, ONU, en México del 2010. No hay datos estadísticos más recientes. 7 de cada 10 jóvenes viven o han vivido violencia en su noviazgo. O sea que vemos que también en esta relación ya existe violencia entre ellos. 10.1 de los estudiantes de educación secundaria han padecido algún tipo de agresión física, tanto en la escuela, bien llamado bullying, que es el 5.5%, violencia de índole sexual, en 16.6% la emocional. De 2006 al 2010 en México fallecieron a causa del crimen organizado, que esto es otra cosa que tampoco no debemos de perder de vista, 913 niños y niñas menores de 18 años de edad. Víctimas de secuestro, víctimas precisamente de violación y de otros tipos de delitos que se consideran también ya de crimen organizado. El 55 al 85% de los niños con síndrome del niño maltratado van a ser padres maltratadores en un futuro si es que no abordamos el problema desde en este entonces. En el Hospital General de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde yo trabajo, cada mes se valoran un promedio de 8 niños víctimas de violación que son enviados de la Fiscalía. O sea que estos son los casos de niños que son reportados de manera legal. Sin embargo, pues existe un número muy importante de niños que no se reportan porque nunca los padres van a denunciar. Con respecto a los tipos de maltrato infanto-juvenil, conocemos que existen muchos tipos de maltrato. Los más conocidos es el maltrato físico, el abandono físico, el abuso sexual, el abandono emocional, el maltrato emocional y el bullying. Las pocas conocidas son el síndrome de Munchausen por poderes, el síndrome del niño sacudido, ritualismo satánico, maltrato étnico, corrupción. Y las que son pocos consideradas son los niños de la guerra, los niños migrantes, los niños trabajadores y el maltrato fetal. Vamos a definir rápidamente algunos de los maltratos que son los más importantes. Vemos que el maltrato físico lo define la OMS como que es una acción no accidental que provoca daño físico a un niño, que puede ser reversible o irreversible, incluso causar la muerte. Abandono físico ocurre cuando no se atienden las necesidades físicas básicas del niño, como es alimentación, vacunación, alimentación y educación. Maltrato emocional ocurre cuando se somete al niño a una hostilidad verbal crónica o se bloquea la iniciativa de interacción infantil. O sea que el niño es rechazado de su seno, prácticamente los papás, que son los primeros cuidadores, no permanecen tiempo con los niños y bien permanecen largos periodos solos. El abandono emocional existe una falta persistente de respuesta a las señales o pedidos de proximidad en el niño. Aquí el papá o la mamá están presentes, pero sin embargo de manera continua rechazan al niño, violentándolo, prácticamente haciéndolo sentir mal como un estorbo. Otros tipos de maltrato infanto-juvenil es el abuso sexual, que se define a cualquier placer sexual que un adulto obtenga de un niño. No es necesario que exista un contacto físico para considerar que existe abuso sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a las niñas o niños se les obliga a que se quiten la ropa y hagan poses femeninas o sexuales para satisfacer las necesidades de un adulto, también eso es abuso sexual. Los niños trabajadores. Prácticamente sigue habiendo en toda la República Mexicana subempleos mal pagados y sin derechos laborales, desde los niños que empacan en los centros comerciales, los niños que limpian los parabrisas en las esquinas. La corrupción ocurre cuando se incita al niño a desarrollar conductas que impiden su normal integración a la sociedad. ¿Qué quiere decir? Ahora nos damos cuenta
que en la sociedad ya las personas que secuestran son adultos, pero quienes cuidan precisamente a los secuestrados y los empiezan incluso a mutilar para mandar los dedos o demás a la familia para pedir la recompensa, pues muchas veces son niños ya los que participan o adolescentes los que participan en este tipo de situaciones. El síndrome de Munchausen por poderes se presenta cuando los padres o tutores simulan síntomas físicos patológicos en el niño, sugiriendo sintomatología que es muy difícil de encontrar. Realmente el niño dice que no se ha sentido mal, sin embargo la mamá argumenta que siempre tiene una enfermedad. Entrando ya a lo que son los factores que intervienen en el fenómeno, vemos que el modelo más aceptado es el modelo ecológico para que nosotros podamos tener una idea completa de qué factores intervienen para que se lleve a cabo el fenómeno del maltrato infantil. La violencia se vive y se aprende en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la familia. Entonces vemos como primer punto fundamental la familia. Si dentro del núcleo familiar es donde está el que es el maltratador, que puede ser papá, mamá, padrastro, alguien relacionado al cuidado directo con el niño, pues entonces tenemos problemas graves de prácticamente lo que es desde el núcleo familiar. Entonces, ¿qué condiciones sociales generan el maltrato infantil? Vemos que hay un entorno social inmerso en la violencia, hay adversidades sociales acumuladas, bien llamadas así, que vienen a dar parte de lo que es la calidad y estilo de vida de los países de tercer mundo principalmente, como es México, donde se da la inseguridad alimentaria, se da la inseguridad en la vivienda, carencia de la educación afectiva, atención de eficiencia de salud, y existen las adicciones lícitas e ilícitas en uno o los dos progenitores, madre o padre en la cárcel. Y de ahí los signos de maltrato físico principales que tenemos para que un paciente tengamos como sospecha de maltrato físico son los hematomas, equimosis, eritemas y contusiones en la cara, labios, boca, tórax, abdomen, brazos y piernas que no van relacionados con el mecanismo de lesión que los papás nos describen. Cicatrices en varias etapas de evolución, marcas de objetos como cinturón, cable, cadena, plancha, etcétera, ¿sí? Son lesiones musculares también que no son explicadas prácticamente, traumas oculares, hemorragias retinianas y traumatismos craneoencefálicos que no corresponden a la cinética del traumatismo como tal. Los indicadores de maltrato psicológico son retardo en el desarrollo físico, emocional e intelectual, cansancio. Los niños prácticamente tienen problemas de lenguaje, son niños con baja autoestima, tienen siempre sentimientos de miedo o incluso de ira y enojo, permanecen todo el tiempo tristes. Los indicadores de abuso sexual vemos que pueden ser desde dificultad para caminar o sentarse, infecciones de transmisión sexual, infecciones del tracto urinario, embarazo y precocidad sexual. Estos son los principales síntomas y signos que tenemos de los niños prácticamente. Hay mucha más información, desgraciada o afortunadamente, pues en México todavía no existen programas específicos como tal. Hay una que es la guía para el diagnóstico presuntivo del maltrato infanto-juvenil, de donde tomé parte de esta información, que fue lanzada desde el año del 2006 por el Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, donde prácticamente es el programa primordial de aquí en México para la atención de los niños maltratados. En otros países como España se han empezado a echar a andar cadenas o lazos entre las instituciones para poder detectar y determinar el maltrato infantil. Es todo.